bienvenidos a un programa más de Perspectivas, miércoles, mitad de semana. Enrique, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Belén? ¿Cómo están todos? Muy buenas noches. Dos temas que queremos platicar con ustedes iniciando este programa. Uno, el fuero, Belén. Sí, el fuero. Todo un tema. Ahora sí que fuera el fuero, ¿no? Fuera el fuero. Como dice el eslogan. Así es. Y bueno, hay que mencionar que si bien es verdad, a nivel nacional ha habido ya varios intentos por, si no eliminarlo, sí, digamos, acotarlo. En el caso de Jalisco, esta semana, pues asistimos precisamente a lo que fue la aprobación en comisiones de la eliminación del fuero. Básicamente lo que se está proponiendo, o lo que está proponiendo la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso de Jalisco, es eliminar el fuero para diputados locales, presidentes municipales, regidores, gobernador, magistrados y jueces, lo cual me llama la atención, Enrique, el caso del gobernador, porque a nivel federal, cuando se ha discutido el tema, generalmente el intocable es el presidente de la República, ¿no? Sí, en este caso se está incluyendo al gobernador. Bueno, son en realidad, Belén, 1,591 funcionarios, hasta donde recuerdo la cifra, 1,591 funcionarios que pierden una parte de su fuero, es decir, pierden la parte del fuero común, que es en realidad lo que el Estado puede legislar, pero siguen teniendo protección en temas de fuero federal, ¿no? Que ese ya es otro debate que tiene que ver con otros temas, y por eso cuando se aprueba este dictamen también se aprueba una petición para que San Lázaro, para que la Cámara de Diputados se meta a este tema de eliminación del fuero federal. Sin embargo, Belén, yo al menos me gustaría hacer dos comentarios. Uno, qué bueno que se dan estos pasos, o sea, al final creo que el fuero era una reminiscencia de otra época, que no tiene ningún sentido en donde vivimos. Incluso yo te diría que el nombre fuero hace, digamos, un vínculo conceptual con todas estas ideas de derechos forales que tenían las corporaciones de los estados de la Edad Media, ¿no? Los fueros militares, los fueros religiosos. Es decir, en una sociedad democrática donde aspiramos, no lo somos por supuesto, pero donde aspiramos a ciertos niveles de igualdad entre los ciudadanos, el hecho de que alguien tenga un fuero sí se me hace totalmente inconcebible, ¿no? Bajo cualquier argumento. Segundo, tratemos de no caer en ¿cómo les llaman en esta agenda? Engañabobos. Es decir, tratemos de bajarle un poquito a las expectativas que se generan con estos cambios. Esto no quiere decir que al quitarle el fuero a los funcionarios automáticamente van a caer los políticos corruptos. No. Lo hemos dicho desde el principio en este espacio, en Perspectivas. Los políticos corruptos están ahí no porque tengan fuero, porque hay que recordar, por ejemplo, el caso de Elisa Llón. Elisa Llón, si la quisieron procesar y quitarle su fuero, lo hicieron en 15 minutos. Exacto. El verdadero fuero o el auténtico fuero es la complicidad política, es decir, los acuerdos políticos inconfesables por debajo de la mesa que actúan como un escudo de impunidad para muchísimos funcionarios públicos. Sucede en muchas administraciones. ¿Qué pasó en la transición de la administración entre Emilio González y Aristóteles Sandoval? Claro, ¿Qué decía el PRI en ese tiempo? Los panamericanos fueron una cochinada, se gastaron muy mal el dinero. El fraude ¿Qué pasó con Aristóteles Sandoval? Nadie ha caído, ¿eh? Nadie ha caído. ¿Qué pasó con Enrique Alfaro y Ramiro Hernández, por ejemplo? No dijeron que eran de las peores administraciones, robando por todos lados. ¿Cuántos han caído? Ahora no hay nadie. A lo que me refiero es que no hay que caer en este tema de pensar que el fuero va a resolver estas cuestiones. Tiene que ver con impunidad, con el poder judicial, con los acuerdos políticos y con cosas mucho más estructurales que solamente el fuero. Totalmente de acuerdo, Enrique. Y mira, ya lo mencionabas, ¿desde dónde viene el fuero? Pues los registros se tienen desde 1814 y era tal cual la figura que daba inmunidad parlamentaria específicamente, precisamente en un contexto en donde se trataba de cuidar las ideas de quienes debatían, digamos, en los congresos. ¿Para qué se creó? Igual podemos ver el gráfico. Así Belén. es. Después, en 1977 se hace un ajuste, incluso se cambia el término por fuero constitucional, y ahí ya se trataba, más que de proteger las ideas, que sí, por supuesto, sigue teniendo esa intención, era sobre todo garantizar el equilibrio de poderes, Enrique, entre el legislativo, el ejecutivo y el judicial, particularmente para proteger al legislativo ante el ejecutivo. Era esa básicamente la intención. ¿Para qué se creó? Pues precisamente para eso, para garantizar la libertad de ideas. ¿En qué se ha convertido? Que creo que esto es aquí donde ha habido un amplio debate, pues en un sinónimo de impunidad al final de cuentas, ¿no? ¿Y quiénes gozan de este fuero? Bueno, de acuerdo al artículo 111 de la Constitución, prácticamente pues todos los servidores públicos. Nos referimos a gobernadores, secretarios de Estado, diputados, senadores, ministros de la Suprema Corte, los magistrados del Tribunal Electoral, integrantes de la Judicatura Federal, legisladores locales y consejeros electorales. Me llama la atención también, Enrique, que ya en 2013 hubo un intento en la Cámara de Diputados por reformar la Constitución para eliminar el fuero a los servidores públicos
que gozaban de esta concesión, pero más bien ha sido acotarlo más que eliminarlo, ¿no? Sí, a ver, y también aquí va a ser así, ¿eh? Es Sí, decir, claro, hay que recordar que se va a mantener cierta protección, ¿no? Digamos que no se elimina del todo, pero sí se mantienen algunos elementos relacionados con la libertad de expresión. A mí me gustaría hacerte una pregunta, Belén. Si realmente el fuero sirviera para proteger la libre expresión de nuestros representantes públicos, te lo pregunto, ¿por qué en una democracia tan consolidada en donde hay grandes debates como por ejemplo Alemania, no existe ningún aforado? Exacto. Es que en realidad la protección de las ideas está en otro lado. La protección de las ideas es independencia de los medios de comunicación, independencia de los partidos políticos, independencia del Poder Judicial. Es decir, yo creo que cuando nos envuelven esta idea del fuero sirve para que los diputados puedan decir realmente lo que piensan, no tiene que ver con eso. Es decir, tiene que ver para proteger la disidencia, sea de un diputado, sea de una organización civil o sea de un periodista. Para proteger la disidencia necesitas tener un Poder Judicial autónomo, un Ministerio Público que esté autónomo del Ejecutivo y otras reformas que no tienen que ver con el fuero. A mí se me hace que es como nos llegan a envolver el dulce del fuero, ¿no? Claro, totalmente. Y bueno, Enrique, básicamente también mencionar que hay ciertas excepciones para el fuero, sobre todo, es decir, que un funcionario, un político puede ser desaforado o iniciarle un juicio de procedencia. Y mira, por ejemplo, en el caso de Jalisco, ahí tenemos un recuento de cómo ha evolucionado precisamente la solicitud de juicios políticos, que digamos que es la antesala de desaforar a un funcionario. Un funcionario pierde su fuero solo si es sometido a un juicio de procedencia o a un juicio político. En el caso de Jalisco, mira, han presentado 293 solicitudes desde 2009 a 2016 y solamente ha procedido uno, que ya lo mencionábamos, el caso de Elisa Ayón. Y esto nos habla, Enrique, de parte de lo que ya mencionabas. Es una cadena en la que todas las piezas tienen que embonar porque si no, entonces no funciona. ¿A qué me refiero? Que cuando alguien solicita un juicio político en contra de un funcionario, este juicio de procedencia pasa al Congreso y en el Congreso es donde se llevan a cabo todos estos acuerdos donde finalmente puede no proceder el desafuero. Sí, o sea, solo ha sido uno de 293 presentados, eso habla de su tremenda eficacia, es decir, nada más uno. Exacto. Es un porcentaje de bateo de menos del 1%, es decir, estamos hablando de que prácticamente está en desuso el juicio político, y yo creo que el juicio político se utiliza cuando realmente existe esta voluntad política de llegar a acuerdos y de tener una mayoría legislativa. Es decir, ¿qué pasó con Elisa Ayón? Que ni el PRI la quiso defender, y por lo tanto ahí estuvo a merced para que le hicieran un juicio que aparte, Belén, no cumple con ninguna garantía. Es decir, yo recuerdo perfectamente estar atento al juicio político que le hicieron a Elisa Ayón y las pruebas de los diputados eran recortes de periódicos. O sea, sí, realmente, es decir, el juicio político tiene el objetivo de asignar responsabilidades políticas, no responsabilidades penales, ni tiene que ver con un sistema de justicia. Y por lo tanto, y si quieres introducimos el tema de Alberto Barba que está vinculado, claro. Es decir, no esperemos de un juicio político ningún tipo de responsabilidad en materia penal. Debemos de esperar que si se forma una mayoría, le empiezan un juicio político, pero realmente en términos de justicia se hace poco o nada. Claro, porque efectivamente el hecho de que un funcionario sea desaforado no necesariamente significa que luego va a ser procesado o que va a purgar una condena ante la ley. Y esto nos lo dice claramente un conteo de cuántos casos de desafuero hay en México y solamente hay 9. Quizá el más sonado, Enrique, sea el de Andrés Manuel López Obrador, sí, en el 2005, ¿no? Que fue acusado de violar una orden judicial, que por cierto, de todos los que tuvimos oportunidad de revisar, me parece que el que menos elementos había para iniciar. Digo, porque hay casos de fraude, ¿qué había detrás de recursos. Eso? Ah, claro, no, definitivamente la idea, ¿no?, de Vicente Fox de descarrilar a alguien que parecía presidente de la República 2 años antes, ¿no? Es decir, había otro tema. Pero lo que me refiero es que el juicio político tiene sus características especiales y tiene que ver con la asignación de responsabilidades políticas. ¿Por qué, por ejemplo, Pablo Lemus o quien apuesta por un juicio político, por qué apuesta por esa vía? ¿Y por qué no apuesta por una vía penal o por una demanda? Porque el juicio político realmente es un gran show mediático. Claro. ¿Por qué es un gran show mediático? Porque llega el funcionario, ahí los diputados ponen sus propuestas, hacen sus argumentos, sus deliberaciones, pero en realidad, ¿qué sale de ahí? Nada. Claro. Cuando pasó Elisa Ayón por ese proceso, ¿nos enteramos de algo distinto a lo que ya sabíamos? No, nada. No. Y como eso dices, es lo peligroso que puede pasar con el caso de Alberto Barba. Pensar que con el simple hecho de poner a uno en el banquillo, con eso estamos arreglando el problema del TAE. Así no arreglamos el problema del TAE. El problema del TAE es mucho más profundo y estructural que solo poner a uno de sus magistrados en el banquillo. Claro, y ya lo dice el propio
Alberto Barba, en esta entrevista que tuvo oportunidad de realizarle nuestro compañero Julio Ríos. Hay que mencionar nada más que que Alberto Barba está acusado de mal utilizar fondos, ¿no? Entonces, él se defiende en esta entrevista y remite esta actuación de la autoridad a un asunto político. Vamos a escuchar lo que menciona. El señor presidente no está bien informado o tiene datos erróneos, porque todas las autorizaciones y todos los permisos, absolutamente todos, salieron del Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, Jalisco, ¿sí? El dictamen de trazos y destinos, la licencia de construcción, la licencia de urbanización, la licencia de habitabilidad, la licencia de número oficial, inclusive hasta la licencia para el derribo de 125 árboles de distintas especies y distintas alturas para edificación. Y esto se lo otorgó el Ayuntamiento de Zapopan, de allí, de su propia casa. No es cierto que su servidor haya otorgado esas autorizaciones o esos permisos como dicen. Para nada, es falso, o el señor tiene una información incorrecta. Yo lo tomo como una afrenta en contra del tribunal. El tribunal es el que resuelve las controversias entre los particulares y las autoridades. Repito, particulares con autoridades, y nosotros somos los que resolvemos. Pues obviamente que las autoridades les molesta que resolvamos en contra de ellos. Esa es la gran molestia de las autoridades. Bueno, tres elementos, Belén, que podemos deducir de lo que dice Alberto Barba. Uno, que es un experto en utilizar la afirmativa ficta, es decir, en eso, y no lo he demostrado en muchísimos temas, no solo en este, ¿no? Es decir, las resoluciones de Alberto Barba han sido no solo controversiales, sino que han llegado a un nivel de cinismo tremendo, ¿no? Eso yo diría que es uno de los puntos. Segundo, es cierto, la reforma del Sistema Nacional Anticorrupción lo que provoca es que el TAE se fortalezca. El TAE será el tribunal que se encargue de combatir la corrupción y, por lo tanto, tiene que pasar por un proceso de renovación estructural, no necesariamente que cambien sus integrantes. Claro. En la ley, si tú revisas el Sistema Nacional Anticorrupción, dice los órganos que ya están formados que continúen formados. Pero yo creo que si el TAE está en el ojo del huracán y realmente se quiere entrar al fondo de la corrupción, no pueden ser estos mismos magistrados. Yo creo que sería un pésimo mensaje. Y tercero, que creo que Alberto Barba debe entender que la pérdida de credibilidad del TAE se da por resoluciones como estas. Claro. Resoluciones que él puede decir con leguleyadas y con todo lo que me digas, mira, están apegadas a derecho, pero realmente cuando ves lo que se le hace a los árboles, a la naturaleza, con ese tipo de resoluciones gasolineras que están, Belén, a una cuadra de la Primavera, te das cuenta que en realidad podrán estar muy apegadas a la ley, leguleyadas, artículos, pero en términos de justicia no lo vemos por ningún lado. Sí, el fondo es la autorización de un fraccionamiento en las colindancias del bosque El Nisticul. Bueno, el tema no se agota, Enrique. Por supuesto que nos va a dar todavía para mucho más, pero tenemos que hacer una pausa. Vamos. Regresamos con mucho más. Y bueno, esta noche, Enrique, nos da mucho gusto recibir aquí en el estudio a Carlos René Paredes Peña, consultor político, quien, pues, revisando un poco tu trayectoria, Carlos, y una serie de reconocimientos que has obtenido a lo largo de los últimos años, pues suena bastante interesante este trabajo que has hecho y que sobre todo organismos internacionales pues se hayan fijado en ese trabajo que tú has impulsado aquí en México. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, mucho gusto. Gracias por estar aquí, muchas gracias por tenernos por acá. Pues mira, este premio es organizado por una academia internacional llamada La UAPAS, que es la Academia de Artes Políticas y Ciencias Políticas de Washington, la Washington Academy of Political Arts and Sciences, y está conformada por más de 40 consultores a nivel internacional, incluido España, en el cual se evalúan los trabajos de comunicación y marketing político. En este caso, el trabajo que realizamos fue en la campaña
a candidato independiente para gobernador en Zacatecas. Y tú recibiste por segundo año consecutivo una de las menciones o reconocimiento a la mejor campaña de ataque del año. Es correcto. Cuéntanos cuál es la diferencia entre una campaña de ataque y, no sé, una de defensa, ¿no? Claro. Una campaña de ataque es o a la una guerra vez... sucia, tal vez, ¿no? Una campaña de ataque se puede claramente distinguir de una campaña negra, una campaña oscura, en la cual, que no comúnmente se denomina guerra sucia, en la cuestión de que no sabes de parte de quién viene, ¿no? No sabes qué intereses oscuros trae por allá abajito, ¿no? ¿Es la campaña de ataque? Esa es la campaña negativa o una campaña de guerra sucia. En este caso, una campaña de ataque es una campaña bien planeada, una campaña que tiene una previa investigación en cuanto al discurso, en cuanto a los alcances que esta puede llegar a tener y que no se convierte en un boomerang para el candidato, ¿sí? En este caso, la cuestión aquí se basa en todas este tipo de cuestiones que se pueden datar a través de diarios, a través de pruebas, a través de transparencia. Esa investigación es la que debes hacer para tú lanzar esa campaña de ataque y que no se te regrese, no te revire a ti como candidato. Y supongo que la campaña de ataque sobre todo es, digamos, una campaña de contraste, desgaste del puntero, es decir, ¿en qué se basa en términos de información? Mira, una campaña de ataque de lo que trata en gran parte es de tocar lo que es la estabilidad psicológica del adversario, ya sea del candidato o de su mismo equipo, ponerlos a trabajar para que a ti te dejen seguir adelante. Entonces, de eso prácticamente trata una campaña de ataque. Es de mover al adversario, digamos, en términos de su estabilidad. Es correcto. Es una cuestión estratégica, es un movimiento estratégico, es una táctica que tú desarrollas en cuestión de que se te distraiga tu oponente, ¿no? A ver, y como quién, digamos, a nivel nacional o internacional, crees que ha hecho una buena campaña de ataque, que sea famosa, digamos? Una buena campaña de ataque. Bueno, la de él, aparte. Bueno, digo, entiendo por el premio, ahorita entraremos en su caso, pero algo más ilustrativo en términos, digamos, generales, alguna campaña de ataque. Mira, una campaña de ataque vendría siendo el presidente Vicente Fox, ¿sí? Nosotros vamos a hacer historia, haremos historia, nosotros vamos a eliminar a ese... Al PRI, a las tepocatas. Es correcto, entonces te basas en ese tipo de inputs que es un común denominador social, que va a poner en alerta al adversario, ¿no? Y va a decir, bueno, yo tengo que enfocar mi estrategia, dirigirla hacia evitar que eso me llegue a pegar. Entonces, en ese momento, tu contrincante, tu adversario, pierde el foco y se desvía. Tú lo sesgas y tú sigues adelante. Y en la práctica, digamos, ¿cuál es el proceso? ¿Revisan videos, revisan entrevistas, investigan un poco de la vida del adversario? ¿Cómo ocurre en la práctica? Es correcto. Tienes que tener todo un marco contextual de cómo está la situación. Primeramente, en la cuestión económica de lo que es el sitio en donde está postulado tu candidato. Te pasas a lo que son medios, empiezas de lo más próximo hasta que te metes, por ejemplo, ya a cuestiones de transparencia. A ver, quiero saber cómo estuvo tal asunto, tal expediente, tal cosa. Entonces es toda una labor de investigación que se tiene que hacer. Incluso llegas hasta dar con los patrocinadores ocultos de la contraparte, ¿no? Todos los trapitos sucios, ¿no? Efectivamente, entonces, pero hay, como lo dicen, off the record, ¿no? Porque hay veces que tú no lo puedes sustentar y es mero comentario. Claro. Entonces, de ese comentario, tú vas e investigas. Es como una labor como los reporteros, ¿no? Claro. O sea, yo no puedo sacar cierta información que nada más me dijeron, sin embargo, tengo que tener todo un respaldo de investigación para que eso pueda pasar a la agenda. Sostener, ¿no? Es correcto. Claro. Y supongo que también los consultores en este tipo de digamos, en la medida en que están consultando algunos candidatos, supongo que se encuentran de pronto entre la espada y la pared, es decir, o digamos en algunas zonas grises, en el sentido de decir qué tan ético o no es entrar en este tipo de temas, ¿no? Porque, por ejemplo, si tú te haces una investigación muy fuerte de un candidato, te puedes encontrar cuestiones personales, individuales. Ustedes como consultores, supongo que habrá algunos menos éticos y otros más éticos, pero ustedes como consultores en general se colocan algunos puntos que dicen, aquí preferimos no entrar. Es correcto, mira, te tratas de abstener de lo que son círculos familiares y lo que es pues la vida íntima del candidato, ¿no? Estamos aquí para hablar de política, estamos aquí para ese debate de las ideas entre fuerzas políticas y en definitiva no entran en la agenda cuestiones
sensacionalistas ni ese tipo de cosas, ¿no? Tratas de mantenerte a un lado de ese tipo de cuestiones porque te va a afectar a ti. Como digo, en política todos al final se tienen que ver las caras. ¿No? Son como vecinos. Si tú estás mal con tu vecino y vives al lado, o sea, lo vas a ver diario y es un desgaste continuo estar pensando, ay, te voy a hacer algo. Pero supongo que es una tentación también, porque ese tipo de boomerangs, digamos, ese tipo de golpes, pues pueden ser muy eficaces, ¿no? Claro. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. En el caso de Francia hace algunos años, Dominique Strauss-Kahn en su momento, por el Partido Socialista, iba muy adelante en las encuestas y una campaña negra donde le sacaron unas fotos con una mujer que después pues, lo terminó descarrilando por completo y terminó siendo François Hollande el candidato. A lo que me refiero es que pues, son de pronto cuestiones muy tentadoras Sí, para el como consultor ahí. de decir, oye, esto me lleva para adelante en términos de la Granitos de campaña, oro. ¿no? Efectivamente, pero eso ha terminado en una... Cuando ganas a la mala, eso ha terminado en que quizá no seas la persona idónea, ¿no? para estar en el puesto, porque si lo pudiste hacer contra una persona conocida, imagínate, contra personas desconocidas que son tus futuros gobernados, pues yo no confiaría en una persona así. Claro. Y efectivamente tratas un tema muy importante en lo que es la consultoría política. El tema de la ética es algo que si tú no lo muestras desde tu campaña, una campaña muestra lo que va a hacer el gobierno en verdad. Y si tú desde la campaña estás con este tipo de cuestiones, guerra sucia, malos mensajes, comprando a la casa de enfrente, comprándole incluso a sus mismos militantes, Sí, va a ser complicado que hayas buenos gobiernos. Exactamente, no tienes una verdadera gestión ni un mensaje preciso que dar, ¿no? Entonces estás ganando la mala y eso pues es un punto a vigilar, ¿no? De parte de la sociedad civil y ustedes mismos los medios para con nosotros los consultores, ¿no? Claro. Claro. Y Enrique, justo el lunes hablábamos con algunos representantes de casas encuestadoras y Carlos también ha obtenido el reconocimiento de el mejor encuestador del año. ¿En 3 ocasiones o fue una? Es en 2015. En 2015, el mejor encuestador del año. ¿Qué es lo que te hizo ganar este reconocimiento? Fue la investigación en cuestión de lo que es el tracking día a día de intención de voto para un candidato, para un candidato a diputado aquí en Jalisco. Y pues bueno, el trabajo que se realizó, la metodología, desde cómo capacitas todas las personas, que son tus investigadores los que van a estar representando todas las preguntas que tú diseñaste ante las personas que estás encuestando. Todo eso tuvo que ver para haber sido acreedor a esta nominación, ¿no? Bueno, un reconocimiento interesante en medio de esta crisis por las que están atravesando las casas encuestadoras, ¿no? Qué bueno que dices, las casas encuestadoras, no las encuestas, ¿no? Porque las casas encuestadoras son las que están pasando. Y qué bueno también que existan jóvenes que se interesen por la demoscopía, porque de pronto se interesan en otro tipo de cosas y es importante que haya nuevos encuestadores que le den una batalla a estos encuestadores que se la pasan equivocándose cada 3 años, ¿no? Es correcto. Una encuesta te marca lo que es una imagen en el momento en que la estás realizando, ¿no? Entonces... Pero que tiene que coincidir más o menos con cómo acaba, ¿no? Es correcto, nada Porque más. si de pronto las fotos son muy distintas y dices, oye, entonces te equivocaste, enfocaste mal desde el principio. Efectivamente. Mira, por ahí se viene diciendo que las encuestas las encuestas fallaron. Las encuestas no fallan. Lo que falla es el momento en que se hace, ¿sí? Tú tienes que ver los inputs, todo ese tipo de contexto en el que está envuelto la encuesta. Es, por ejemplo, ¿no? Las del 5 de junio pasado. Muchas encuestadoras pues dicen que no dieron, ¿no? Pero ¿qué pasa? Tú ya no podías andar en campo los últimos días. El detalle aquí es, tú no sabes si al encuestado le compraron el voto, le regalaron un refrigerador, le regalaron un calentador solar, que haya cambiado y lo haya persuadido por optar por otra opción. Entonces, ahí hay un sesgo muy importante que hay que analizar. Pero hasta en las encuestas de salida, que son a pie de urna, ¿no? Eso es lo que dices. Porque dices, en las preelectorales se puede cambiar, ¿no? Aún así creo que los encuestadores tienen que reformar sus metodologías y muchas cosas, pero en las de salida, las de pie de urna, ya después de que la gente votó. Es correcto, pero mucha gente ni siquiera te toma en cuenta. Y ahí depende mucho de quién tengas tú y qué metodología use, qué sistema utilice para llegar a una persona que acaba de establecer su voto y que ha estado 2 horas formada ahí
y que ya lo único que quiere es salir. Ir a su casa. Nos dice Rodrigo 0582, aún recuerdo el vota por Fox en su momento. Claro. Bueno, sí, qué recuerdos, ¿no? Así es. Y nos dice Harold Dutton, que también, por ejemplo, estuvo en el tema del TAE, ahorita lo presentó con Pablo Lemus en el Congreso. Magistrado se equivoca, la denuncia es por forma de impartir justicia. Y si bien el tema TAE es complejo, no hay muchas opciones. Así es. Ahí está. Carlos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ya vendrás en otra ocasión a contarnos de otro reconocimiento, el de Tecnología del Año aplicada a política. Claro que sí, con mucho gusto. Gracias, Carlos. Habrá Pues ahí oportunidad. estamos. Muchas gracias. Muy buenas noches. Y ahora hablamos de educación, ¿verdad? Vamos a la pausa, regresamos con este tema importantísimo. En México existe un cambio estructural en materia de educación pública, pues la reforma educativa contempla 5 objetivos principales según el secretario de Educación, Aurelio Nuño. El número 1, lo político, que considera la reorganización del sistema educativo para pasar del clientelismo al mérito. El número 2, las escuelas, que contempla la reorganización de las escuelas con menos burocracia y con mejor tiempo de enseñanza. 3, la profesionalización de maestros, donde las evaluaciones se vuelven fundamentales y año con año se evalúan a los maestros. 4. Contenidos. Son los contenidos y la pedagogía del siglo XXI que van encaminadas a que los niños aprendan a discernir. Y el último objetivo sería que los cambios llegaran a todos los niños. Esta reforma educativa está considerando los aspectos fundamentales para una educación pública digna y completa para los mexicanos. Esta noche lo discutimos en Perspectivas. Reforma educativa, el tema del momento, Belén, el tema de la discusión a nivel nacional con los graves sucesos que están ocurriendo en Oaxaca. La idea es tener aquí un diálogo entre Secretaría de Educación Jalisco y Movimiento Magisterial Jalisciense. No ha llegado el representante de la Coordinación General de Educación de la SEG. Empezamos con Silvia Arévalo del Movimiento Magisterial Jalisciense. Silvia, muy buenas noches. Muy buenas Bienvenida. noches y gracias por la invitación y un saludo a la audiencia. Gracias por acompañarnos. Silvia, primero preguntarte, ¿por qué reforma educativa no? ¿Por qué no les gusta? Bueno, no es que no nos guste o no creamos que es necesaria una reforma educativa, de hecho creemos que es necesaria una reforma educativa. El problema es esta reforma educativa como está planteada. El principal problema es que la reforma educativa que ha sacado el gobierno es una reforma que no tiene nada de educativo, no ataca problemas indispensables que se deben de atacar, como por ejemplo el que se tenga que atender cuestiones de los planes y programas de estudio, que los planes y programas de estudio están muy saturados, están muy descoordinados, descontextualizados, incluso ustedes como periodistas se han dado cuenta que hasta salen con errores ortográficos los libros. Otra de las cuestiones que no atiende esta reforma educativa tiene que ver con el contexto de los niños. En un país en el cual los propios datos del Coneval del 2014 señalan que hay 55.3 millones de pobres en el país, pues es obvio que se tiene que atacar este problema, porque un niño que llega con hambre a la escuela o un niño que creció, yo por ejemplo soy maestra de nivel secundaria, un niño que me llega a mí a los 14 años, que toda su vida ha sufrido desnutrición, hambre, pues no es un niño que tiene las habilidades necesarias para aprender como un niño que sí tuvo un desarrollo y su cerebro se nutrió adecuadamente. Por mencionar algunos de los muchos problemas, la infraestructura, por ejemplo, yo trabajo aquí en la zona metropolitana, en secundarias, 2 secundarias, y en una de ellas hace 2 años teníamos el problema de que ni siquiera nos alcanzaban las butacas, tuvimos que exigirle a la Secretaría de Educación que nos mandara butacas y nos mandó butacas usadas, ni siquiera butacas nuevas. ¿De qué año estamos hablando de eso? Estamos hablando, creo que fue en el 2014. 2014. Hace 2 años. Ahora, Silvia, mencionas un dato muy importante. Un niño que no está bien alimentado difícilmente va a tener una capacidad de aprender óptima. En ese sentido, hace también algunos años, y tú nos lo dirás con mayor precisión, se impulsó este programa de las escuelas de tiempo completo, con el ánimo de que los niños se pudieran quedar a comer en la escuela, de que las madres trabajadoras no tuvieran tantos contratiempos para ir por ellos, y que finalmente fuera una adecuación mucho más integral. Sin embargo, pues hemos escuchado muchísimas quejas de parte de los profesores. ¿Por qué no están funcionando las escuelas de tiempo completo? No están funcionando por varias razones. La primera razón es que no se adecuaron las instalaciones. No hay comedores para, por ejemplo, el niño se queda
hasta las 4 de la tarde, no hay un comedor como tal. A los padres se les están cobrando cuotas para la comida, que si bien podríamos decir que son módicas, 20 pesos, 15 pesos, 25, de cualquier manera hay aquí mismo en la ciudad familias que no pueden pagar esa comida a diario, claro. Además, no hay ni siquiera maestros contratados para dar las materias o asignaturas que se iban a meter en el tiempo extra, como por ejemplo música, inglés, dibujo. Y entonces el maestro que está contratado para lo que es su contrato, por ejemplo, si es una primaria que hasta ahorita están funcionando en preescolar y primaria, que es licenciado en educación primaria y que claro que él sabe cómo desarrollar su programa en este sentido, pero claro que él no está capacitado para dar música o para dar inglés. Y la Secretaría, por ahorrarse dinero, la Secretaría de Educación Pública, en este caso Jalisco, pues no está contratando a estos maestros, y entonces los niños terminan aburriéndose después de que termina el programa escolar, terminan aburriéndose porque pues están prácticamente en una guardería y sin las instalaciones adecuadas, ni siquiera para hacer educación física. Ahora, Silvia, uno de los elementos centrales de la discusión es la evaluación. ¿Qué exactamente de la evaluación no les gusta de la reforma? El problema de la evaluación no es que no queramos que nos evalúen, como se ha dicho mucho, ¿no? Que nosotros le tememos a la evaluación. Voy a manejar mi caso porque puedo hablar de mí. Yo, por ejemplo, ingresé al sistema en el 2004 a través de un concurso de oposición que se hizo aquí en el estado de Jalisco, en el 2003, y yo saqué aquí el primer lugar en el estado de Jalisco, y tuve que pelear incluso por esas horas porque el entonces secretario de Educación, Guillermo Martínez Mora, por un detalle técnico de la convocatoria, no me querían dar las horas. Finalmente me dan 3 horas. En el 2008, cuando sale el concurso nacional de oposición, que fue el primero, yo me inscribo y nuevamente vuelvo a obtener el primer lugar aquí en Historia, en Jalisco. Entonces, una persona como yo, y es el caso de muchos compañeros, no es a la evaluación a lo que le tememos, lo que nos desagrada es para qué están haciendo la evaluación. Y la evaluación la están primero planteando desde una opacidad tremenda. En los lineamientos del INE, que se aprobaron en el 2015, 7 de abril del 2015, que aparecieron en el Diario Oficial, se establece en el artículo 54, fracción tercera, que los resultados de la evaluación serán definitivos e inapelables. Es decir, una evaluación que va a decidir la permanencia de un maestro en su trabajo. ¿Cómo es posible que se planteen con esta opacidad? Es algo insultante para un profesionista que se le diga, te vamos a evaluar, pero el resultado que yo como autoridad, que es una evaluación completamente vertical, el resultado que yo como autoridad dé, entonces este resultado no puedes cuestionarlo. Yo no estoy obligado como autoridad a demostrarte que el resultado que te estoy dando es efectivamente cierto. Tener posibilidad de apelar, digo, como claro. cualquiera, como si las el alumno calificaciones. lo tiene, imagínate, como... ¿no? Claro. Ahora, pero en el sentido, Silvia, yo también entrar Alfonso también para que dé su punto de vista, pero en ese sentido, Silvia, lo que tenía yo entendido al menos es que, digamos, la permanencia no está sujeta. Para los profesores que entraron con la reforma educativa anterior, para los nuevos sí. Es decir, que en tu caso, que entras en 2004, la permanencia no está sujeta. Más bien, si no eres idónea, no estarías en frente de grupo. ¿Es así o es distinto lo que se aprobó? Lo que se establece es que para los maestros, efectivamente, que ya estábamos en servicio, lo que va a pasar es esto, que se nos va a calificar, ¿no? Pero desde aquí empieza el problema, porque la autoridad puede designar, y en este caso nosotros sentimos que así es. Yo, por ejemplo, soy una maestra cesada, me cesaron, y nosotros sentimos que esta opacidad en la evaluación permite que sucedan estas cosas, que la autoridad pueda decir quién sí es idóneo, quién no es idóneo, y no está obligado a probar que los resultados que está entregando son efectivamente así. Entonces, desde ahí estamos en un sistema de inequidad jurídica porque no se nos permite comprobar los resultados. Y esto por un lado. Ahora, vamos a suponer que fueran transparentes y que se nos va a reubicar en otra área. La ley dice... Administrativa, ¿no? No, o sea, la ley dice que se nos va a reubicar dentro de la función pública. La función pública puede ser en la policía, en la hacienda, donde sea, y haciendo cualquier función. No aclara si se va a mantener el sueldo, pero nosotros suponemos que no se va a mantener el sueldo.
Entonces, es algo que va a terminar degradando al maestro cuando en los países donde los sistemas educativos son bastante, que tienen un nivel muy óptimo, lo que se hace con la evaluación es con fines de mejorar y capacitar al docente. Y aquí se está castigando a los docentes cuando, ¿quién forma al docente? No se forma el docente en su casa. Nosotros nos formamos en las escuelas del Estado. Entonces yo creo que si en este caso van a culpar a alguien por los resultados, pues debíamos empezar por revisar el sistema de formación en las escuelas normales que está aplicando el Estado. Ahora, llama mucho la atención tu caso, Silvia, porque nos comentabas que fuiste previamente evaluada con otros fines en 2 ocasiones. En 2 ocasiones obtienes el primer lugar en el Estado y luego cuando te hacen esta evaluación, pues entonces ya no eres apta por lo que nos estás contando. No es que no sea apta. Yo soy de los maestros. Uno de los problemas que se dio aquí es que la Secretaría no notificó adecuadamente a varios docentes. Y curiosamente nosotros creemos que tiene que ver con las posturas críticas críticas políticas que hemos manifestado contra la reforma educativa. No se nos notifica adecuadamente. La única notificación legal que se nos hace con 2 días de anticipación para presentar el examen. Eso es obvio que no es humanamente posible preparar un examen en 2 días. Entonces, obviamente estos docentes que no fuimos notificados, como señalaba la ley, porque más la ley señalaba que se nos tenía que notificar con 3 meses de anticipación, pues no acudimos al examen y entonces de ahí viene el cese, pero además un cese que fue demasiado violento en el sentido de que a nosotros se nos convoca en algunas materias. Yo, por ejemplo, doy historia y geografía. Se me convoca en historia y se me cesa en todas las materias. Y entonces eso es incluso violatorio, nos explicaba el abogado, es violatorio de la ley porque es castigar a una persona 2 veces por un solo acto. Vamos al corte, seguimos platicando con Silvia Arévalo, incorporamos a Alfonso Gómez Ya también se a la mesa. incorpora el funcionario de la SEP. Estamos de regreso en Perspectivas. Algunos mensajes que nos mandan Belén, también de temas anteriores. Nos dice Rafael Hernández, en cuestiones políticas la ética no existe, es una utopía, con relación a la pregunta de si los consultores tenían algo de ética a la hora de consultar a sus candidatos. Y nos dice también Harold Dutton, varios vecinos no quisieron participar en el juicio político por miedo a represalias del TAE. Legislativo cómplice por sus elecciones, cierto, y aparte lo religió. Y nos dice, muchas gracias por el espacio. Y saludamos a Alfonso Gómez, coordinador general de educación de la SEG. Alfonso, buenas noches. Alfonso, pues, ya escuchaste lo que dijo Silvia, algunos temas. ¿Quieres aclarar algo? ¿Quieres introducir algo, sobre todo en el tema de la evaluación? Sí, yo creo que el tema de evaluación es una parte, no es la única en la reforma educativa, ¿no? El proceso de evaluación, a diferencia de lo que dice que tiene un objetivo punitivo, no es cierto. La evaluación es hacer un diagnóstico claro de cómo estamos en la cuestión del magisterio. En Jalisco, déjeme decirte que de los 80,000 maestros que tenemos, han sido evaluados casi el 10% de los maestros han estado asistiendo a la evaluación, ¿sí? De esa evaluación que se hizo, 569 maestros salieron en el top, destacados, 2.716 buenos, 2.729 suficientes, y solamente alrededor de 900 salieron no idóneos, lo cual nos demuestra que el magisterio en Jalisco es un magisterio muy capaz y que ha sido muy participativo en los procesos de evaluación. Déjame decirte que estos datos del nivel de participación de los maestros nos colocan entre el 2º y el 3er lugar a nivel nacional, el número de maestros que han acudido a la evaluación en Jalisco, ¿sí? Y en el caso también de la evaluación para directores, porque para aspirar a una dirección hay que pasar por el proceso, estamos en el 3er lugar a nivel nacional en cuanto al número de personas que participaron en este proceso. Entonces, desde ese punto de vista tenemos un dato muy positivo en la manera en como el profesorado, los docentes acudieron a los procesos de evaluación. ¿Y qué sucede con el no idóneo en este caso? El no idóneo, la ley establece que
tendrás 3 oportunidades. El no idóneo es obligación de la Secretaría de Educación, de la autoridad educativa, acompañarlo en el proceso de capacitación, en el proceso de formación, de tutoría, para una segunda oportunidad, ¿sí? Si por desgracia algún maestro en su segunda oportunidad resulta otra vez idóneo, es obligación de la autoridad educativa ofrecerle todos los instrumentos de tutoría, capacitación, cursos para llevarlo a la tercera oportunidad. Ya si en la tercera oportunidad resulta no idóneo, entonces se reasignaría, tú lo decías, a los maestros que entraron antes de la reforma, se reasignarían algunas funciones administrativas. Alfonso, solo un tema que se me hace muy importante que colocó Silvia. ¿Este tipo de calificaciones se pueden apelar o no? ¿Hay alguna forma de revisión? De acuerdo a como lo establecido, lo organizan autoridades autónomas, como es el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, lo instrumenta el Servicio Profesional Docente, el INE es una institución autónoma, ellos determinan el examen y ellos son la autoridad sobre esa. Pero, por ejemplo, si a mí me califican de una manera y yo no estoy conforme con eso, no hay forma. Yo creo que tendrá derecho de petición, pero no está planteado dentro de la convocatoria, no está planteado ese tema. Y en ese mismo sentido, le quisiera preguntar si ustedes han tenido oportunidad de evaluar o valorar estos exámenes a los que son sometidos los profesores, porque incluso el propio secretario de Educación, Francisco Ayón, cuando nos acompañó en este mismo espacio, él reconocía que habían sido muchísimas las quejas de profesores, pero además sustentadas, donde la evaluación presentaba algunas fallas, incluso hasta de redacción, ya no digamos... Y hasta en los horarios, ¿no? Que eran horas muy largas, ¿no? Ha sido un tema, ¿qué pasó después de la evaluación? Déjenme decirles que, por ejemplo, la Autoridad Federal Educativa contrató un despacho de la UNESCO, y vinieron especialistas de UNESCO a entrevistar a maestros que fueron evaluados, a entrevistar a los representantes sindicales, a entrevistar a una serie de actores que tienen que ver con evaluación para sacar un diagnóstico. El propio INE hizo sus propios estudios de evaluación, el Servicio Profesional Docente, la propia Secretaría de Educación Jalisco en el tema de las notificaciones que señalaba la maestra, el contenido de los exámenes, toda una serie de circunstancias que se presentaron. Y ha sido un tema permanente, creo fundamental, en las reuniones que han tenido los secretarios de Estado en todo el país, donde de manera permanente se está evaluando esto. De hecho, hoy ustedes tienen conocimiento por parte de las reuniones que está teniendo la SEP con el CENTE, donde están revisando una serie de temas que tienen que ver con la propia evaluación y otros más de carácter administrativo. Pero evidentemente el proceso, en la primera etapa de evaluación, sí dejó lecciones que tenemos que aprender, que las autoridades responsables de ese proceso tienen que tomar en cuenta, y creo que lo están haciendo para que el próximo proceso grande de evaluación, que es en noviembre otra vez, podamos entonces hacer un proceso lo más sin problemas posibles, ¿no? Silvia, en Jalisco no hemos visto las manifestaciones, digamos, del calibre de otras entidades. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que el magisterio aquí está más conforme con la reforma, que no lo está? ¿Cómo podemos explicar que no haya tanta movilización como en otros estados? Es una cuestión que tiene que ver con algún aspecto cultural de los jaliscienses, porque no es que los jaliscienses o los maestros jaliscienses estén de acuerdo con la reforma. De hecho, si se pudiera hacer una encuesta independiente y preguntarle al maestro, ¿estás de acuerdo con la evaluación y la reforma? Yo creo que el 90% te respondería que no. Y si fueron a las evaluaciones, no fue porque iban contentos. De hecho, nosotros tenemos imágenes de maestras que entraban llorando. O sea, ese nivel de estrés se sometió a los maestros. Llegaban llorando, otros con cara desencajada, porque se les presionó a ir al examen y se les amenazó, si no vas, te van a correr, que fue lo que pasó en este caso. Yo soy un ejemplo de eso, ¿no? Yo estoy cesada. El maestro Alfonso dice, hubo errores y hay que corregirlos. El problema es que esos errores pues ya tienen consecuencias claro. y son consecuencias. Yo soy una de esas consecuencias. Están los 900 maestros no idóneos, que ya están ahí etiquetados como no idóneos, que están en una base de datos donde cualquiera que los pueda revisar ve que están etiquetados como no idóneos. Ahí ya el abogado nos decía, eso se le llama desdoro a la persona, en este caso al maestro, y esto por los errores que se cometieron, que efectivamente venían preguntas absurdas, como por ejemplo preguntarle a un docente que está aquí en la zona metropolitana, ¿qué debe de hacer en el caso de que se desborde una presa?
Pues claro que un docente que no está en un lugar donde no hay un cuerpo de agua, pues difícilmente vas a ver qué se tiene que hacer, ¿verdad? El canal de Patria, tal vez, pero... Claro que, Pues ese tipo de con mucho preguntas. respeto, había que precisar algunas circunstancias. La maestra Silvia, la cual respeto, no fue cesada por algún error de carácter administrativo, o sea, fue cesada en sus horas por no presentarse a la evaluación tal y como marca la ley, así de sencillo. En ese proceso, algunos errores que se pudieron haber cometido de carácter de procedimental, de citar a algún maestro. Por ejemplo, la Secretaría gestionó que algunas maestras, por ejemplo, que fueron citadas y estaban en situación de embarazo, se les justificara su ausencia. Maestros que tenían un proceso de operación, de alguna circunstancia médica, también se les justificó el proceso. Yo creo que en eso hay que ser muy claros. No hay maestros cesados por errores. Pero, digamos, ¿qué tanto repercutió en el resultado de esta evaluación estos errores estrictamente en la prueba? De ninguna manera. Fueron mínimos los errores. Fueron mínimos los errores. No, nada que ver, ¿eh? No podemos... La prueba, ahí están los resultados. Ahí están los resultados del enorme nivel de participación. ¿Dónde está esos 7.500 maestros que fueron evaluados diciendo, oye, voy a hacer errores, me convocaron mal? No hay eso. Se pudieron haber presentado al margen algunos casos que nosotros hemos resuelto y son casos de error de 20, que tuvieron que ver con que la notificación no llegó de manera adecuada, que el apellido venía mal, pero eran casos mínimos, intrascendentes, irrelevantes para la evaluación, ¿sí? La evaluación se llevó a cabo con esos más de 7.000 maestros y ahí están los resultados. Tan es así, y cierro esta parte, de que para el próximo proceso de evaluación estamos por considerar la posibilidad de abrir la vertiente de una evaluación voluntaria. ¿Sí? Los maestros, que así lo consideren, independientemente de los criterios que nos pueda establecer el Servicio Profesional Docente y el INE, tengan la posibilidad de manera voluntaria acudir a la evaluación, porque así hemos sentido a muchos maestros que dicen, yo ya quiero llevar a cabo mi proceso de evaluación, yo me siento con los suficientes méritos y capacidades para acceder a los incentivos, para que en base a lo que yo resulte en mi evaluación pueda tener un incremento en mi ingreso o pueda tener un incremento de horas. Bien, supongo que quiero responder. Sí, yo creo que es adecuado. Si estamos hablando de una evaluación que va a determinar el futuro laboral de una persona, no debe de ser una evaluación con errores. Nosotros cuando fuimos alumnos, porque todos fuimos alumnos en algún momento, era indispensable que el maestro nos presentara su forma de evaluar y que no pasara esto de que me equivoqué y usted está reprobado y fue una equivocación. Aquí lo que nosotros vimos, y desde el principio estuvo pésimo esto de la evaluación, voy a empezar con una de las etapas, la etapa de subir evidencias. Esta etapa se les avisa a los maestros con 15 días, algunos de anticipación, a otros con una semana. Algunos maestros suben rápido sus evidencias, luego se recorre la fecha, luego se vuelve a recorrer la fecha, o sea, ahí ya hay inequidad. Los maestros que tuvieron que cumplir rápido con esto de las evidencias y los maestros que tuvieron 2 meses porque se fue recorriendo la fecha para subir evidencias. ¿Subir evidencia qué es? Lo de subir evidencia significaba que además no nos informaron, nunca nos dieron un curso de capacitación, que es lo otro que señala la ley, que se nos debía de capacitar. Nunca se nos capacitó en esto de las evidencias. Consiste en que el maestro tenía que sacar, por ejemplo, fotos de los trabajos de sus alumnos, 2 alumnos sobresalientes, 2 alumnos que tuvieran problemas, y subir esta información, pero además con datos así tipo INEGI, ¿no? Teníamos que meternos a la página del INEGI e investigar en dónde estaba enclavada la comunidad, la pobreza, o sea, cosas así, ¿no? Y esto por la cuestión de las evidencias. Entonces ya desde ahí había inequidad para los participantes. Y otra de las cuestiones es que no nos informan con tiempo cuáles etapas iban a ser válidas y cuáles no. Ya cuando están los resultados de la evaluación, resulta que una etapa, que era la del informe de responsabilidades del director sobre cada maestro evaluado, resulta que la elimina, dicen, no vale nada, ¿no? Y este tipo de errores o equivocaciones no pueden suceder en una evaluación que va a determinar el futuro laboral. Porque nos queda un minuto para que responda Alfonso. Bueno, yo creo que, con todo respeto a la maestra, como ella decidió desde tiempo atrás no presentarse a la evaluación, no asistió a los cursos de capacitación.
La Secretaría de Educación llevó por todo el estado cursos de capacitación donde explicábamos, yo fui parte de esos procesos, por eso lo digo con toda certeza, porque yo estuve, mi equipo estuvo, donde planteamos con mucha claridad cuáles eran las etapas de la evaluación, que esta era una evaluación integral, donde se iba a subir las evidencias que señala la maestra, la opinión del director sobre el desempeño del maestro, más la parte de los exámenes de conocimientos. Hubo cursos, hubo capacitaciones, e inclusive para los maestros que van a ser evaluados el próximo mes de noviembre, la Secretaría ya está ofertando los cursos para poder llegar, que nuestros maestros lleguen preparados y poder decir en un próximo programa, la inmensa mayoría de los maestros de Jalisco salieron idóneos, la inmensa mayoría de los maestros de Jalisco son destacados y tienen derecho a sus incentivos. Lo que no respetes el tiempo. Alfonso, Silvia, gracias. Muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo. Buenas noches. Vámonos. Gracias a usted. Buenas noches.